Vamos a hacer una pausa de los salmos, que lo vemos muy conveniente también, ¿sí? En nuestra iglesia no solo vamos a tratar predicaciones expositivas, sino también temáticas basadas en la escritura, por supuesto. Entonces, el día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante que nos abarca y atañe a todos: la soberanía de Dios y la vida del cristiano. La soberanía de Dios y la vida del cristiano. Inicio este sermón con una pregunta: ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Hay posibles respuestas. Me refiero a quién tiene el control de todo: del tiempo, de las circunstancias, de las vidas, de las muertes, de absolutamente todo. ¿Quién tiene el control? ¿Quién hace que todas las cosas pasen? Usted tiene que pensar eso muy bien. ¿Quién es el que hace que todas las cosas pasen? Todo lo que hemos vivido, lo que viviremos. ¿Quién hace que todas las cosas pasen? Algunos dicen que es Satanás, porque ellos dicen: Dios solo gobierna en el cielo, pero en la tierra le dejó el dominio a Satanás. Entonces, hay unos que dicen que acá en la tierra, viendo el panorama, las cosas van de mal en peor, la economía, la política y absolutamente casi todo en la tierra. Entonces dicen que el que controla todo acá en la tierra es Satanás y que Dios gobierna en el cielo. Pero ¿es así? Rápidamente quiero mencionarles algunos pasajes para que veamos. Es un simple ejemplo, hermanos, no vamos a tratar aún la doctrina, es para que veamos si Satanás es el que gobierna acá en la tierra. Dice Job capítulo 2 del 4 al 6. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, está hablando Satanás y Dios. ¿Qué hizo Dios con Satanás? De alguna manera le dio una licencia ¿sobre quién? Sobre la vida de Job. Dijo: toca su piel, pero guarda su vida, no lo vayas a matar. Entonces, en ese pequeño verso, no vamos a hablar de la doctrina en sí, pero en ese pequeño verso, ¿qué podemos ver? ¿Satanás era el que gobernaba? No. De hecho, Dios gobierna. Dios gobierna. Vamos a ver. Otros dicen que es el hombre con su libre albedrío. El hombre con su libre albedrío, él es el que toma las decisiones y pues eso es lo que hace que sucedan las cosas. Las decisiones de los hombres. El hombre con su libre albedrío, él puede tomar esta decisión aquí y va a pasar eso. Después toma esta otra decisión y va a pasar eso. Y eso es regularmente los que creen esto, que es el hombre con su libre albedrío. Pero hermanos, la escritura dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, lo siguiente. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre en su estado natural viene siendo un esclavo del pecado. Un esclavo del pecado, un esclavo del pecado. Moralmente el hombre está esclavizado al pecado. Así que esa llamada libertad, ese llamado libre albedrío, no lo ayuda sino a inclinarse hacia las cosas malas. ¿Qué podemos decir? ¿Es el hombre con su libre albedrío entonces el que hace que todas las cosas pasen? Claro que no. ¿Por qué? Porque es un esclavo, no es libre en ese sentido. Para escoger el bien, para escoger a Dios, para hacer las cosas justas y santas. No tiene esa libertad porque está siendo esclavizado por el pecado. Entonces, el que hace todas las cosas no es el hombre. No es el hombre el que hace que las cosas sucedan. Es un sujeto. Hace parte de lo que sucede, pero no es el causante de todo lo que sucede a nuestro alrededor.
Otros dicen, de seguro es el destino. El destino es el que hace que las cosas pasen. Entonces hablan del azar, por ejemplo. Las cosas pasan por suerte, por el azar. Las casualidades, por ejemplo, otros dicen, es la casualidad la que gobierna todas las cosas, es casualidad que hoy estemos acá reunidos, es casualidad que hayamos vivido lo que hayamos vivido hasta el momento y que vayamos a vivir lo que viviremos cuando, mañana, pasado y en nuestro futuro. Será pura casualidad, será pura coincidencia, serán puros pequeños accidentes, pero nada más. Eso piensan algunos. Entonces, vaya alineándose usted e inclinándose hacia alguna de esas respuestas. ¿Quién hace que todas las cosas pasen? ¿Satanás, el hombre con su libre albedrío? ¿Será el destino? ¿O más bien será Dios, efectuando su poder soberano, su plan perfecto preparado desde el principio? Voy a andar por varios versículos de la Biblia, no acostumbro a hacerlo, pero esta doctrina creo que sí es necesario que comprobemos bíblicamente. Yo le pido que para que usted no se distraiga, usted me escuche, si quiere apunte los versículos, ¿sí? Pero pues yo los voy a leer para que avancemos un poco más y no haya distracciones. Salmo 115, versículo 3, dice la Biblia, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Eso qué significa? Pues sencillo, hermanos. Que absolutamente todo lo que Dios quiere hacer, ¿qué va a suceder? Eso hace. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Dios miente? ¿Dios quiere mentir? No, porque es imposible que Dios mienta, no hace parte de su naturaleza. Entonces, todo lo que Dios quiere hacer, lo hace. Y de hecho, dice la Biblia que todo lo que Dios quiere hacer, lo ha hecho ya. Y da una expresión, todo. La palabra todo abarca ¿qué? En este sentido, abarca absolutamente todas las cosas. Todas las cosas. Entienda entonces que todo lo que ha sucedido hasta el momento, ¿quién lo ha decretado que suceda de esa forma? Dios mismo. Dios mismo. Dice Isaías 46 del 9 al 10, que fue el texto que leyó el hermano al principio, Isaías 46 del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, mire que es Dios. Dios es el que absolutamente hace que todas las cosas pasen. Entonces piense por un momento en su vida al día de hoy. Piense en su vida al día de hoy. Mire cómo dice el versículo 10. Esto lo vamos a ver más adelante, pero dice, anuncio lo por venir desde el principio. Desde el principio anuncia ¿qué? Lo por venir. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, lo que ha sucedido con su vida, con la historia de la iglesia y con nosotros de manera particular hasta el día de hoy, ha sido ¿qué? Lo que Dios ha querido. Lo que Dios ha querido. Es Dios, hermanos, el que hace que todas las cosas pasen. Él hace que todo pase. Dice Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Entonces, entienda claramente. ¿Qué dice la Biblia? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Qué encaja en ese todas las cosas? La historia,
su vida, la iglesia, absolutamente todo. Hoy estamos acá presentes. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Mire la prueba de algo. Aún al impío para el día malo. Aún al impío para el día malo. Usted dice, ¿y el mal qué? Pues todas las cosas ha hecho Jehová. Aunque al impío para el día malo. Todo, absolutamente todo lo hizo el Señor para sí mismo. Esto lo quiero que lo hayamos visto a manera de introducción. Vamos a desarrollar esto, hermanos, en algunos puntos importantes. Primero, lo que está sucediendo es lo que debía suceder. Nada más ese enunciado ya nos dice mucho. Lo que está sucediendo es lo que debía suceder. Dice la Escritura en el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por eso muchos de ellos que dicen que no, que Satanás es el que gobierna en la tierra, Dios gobierna en el cielo, pero Satanás, están equivocados. Mira lo que dice este texto nuevamente. Todo lo que Jehová quiere, todo lo que ¿qué? Lo hace, simplemente lo hace. ¿En dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que está sucediendo es lo que debería suceder. Nada ha ocurrido por coincidencia, casualidad, accidente, absolutamente nada. Lo que está sucediendo es lo que debía suceder. Dios gobierna todas las cosas. Escuche esto. Dios gobierna todas las cosas, grandes o pequeñas. Dios gobierna a todas las criaturas. Dios gobierna a todas las circunstancias. ¿Qué gobierna Dios entonces? Todas las cosas, grandes o pequeñas, todas las criaturas, todas las circunstancias. Nada pasa por accidente, nada pasa por casualidad, nada pasa por coincidencia, absolutamente nada. Queridos hermanos, Dios es eterno. ¿Ustedes saben que es eterno? Que no tuvo ni principio ni final. A Dios no le afecta el tiempo, eso lo vamos a ver más adelante. A Dios no le afecta el tiempo como a nosotros. ¿Qué pasa con el tiempo? Que vamos envejeciendo y que finalmente, ¿qué va a sucedernos? Moriremos. Pero a Dios no. Entonces, Él lo ve todo, hermanos, y de hecho, para Dios no existe el tiempo. ¿Para quién existe el tiempo? Para nosotros. Dios habita en la eternidad. Y por eso es que todo lo que Él quiere lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y debajo de la tierra. Como Él no, hermanos, para Él no existe el tiempo, es eterno, pues asimismo para nosotros, que sí existe el tiempo, no hay nada por accidente, no hay nada por casualidad, no ocurre nada por coincidencia. Todo lo que ha sucedido con nuestras vidas, ¿eso se refiere a qué? ¿A qué tiempo estoy hablando? Todo lo que ha sucedido, estoy hablando de qué tiempo? El pasado. Todo lo que ha sucedido con nuestras vidas. Todo lo que está sucediendo, es decir, ¿qué tiempo? Presente. Y todo lo que sucederá ha sido el designio divino. Estamos hablando que nuestro pasado y el pasado de toda la historia humana, que nuestro presente y nuestro futuro, todo ello ha sido designio ¿qué? Divino. Vaya pensando en su vida entonces. Vaya pensando en su vida. Todas las circunstancias, buenas y malas, a nuestros ojos malas, pero todo, absolutamente todo, ha sido el designio de Dios. Todo lo que hemos atravesado, queridos hermanos, ha sido el designio de Dios. Así en los cielos como en la tierra y debajo de la tierra. Absolutamente
Todas las cosas son dirigidas por Dios y su soberanía. Entonces no se me pierdan, ¿sí? No se distraigan con el niño. Esperemos lo controle. Todas las cosas son dirigidas por Dios y por su soberanía. Todas las cosas son dirigidas por Dios y su soberanía. Podemos ver algunos pasajes de la Biblia, hermanos, para darles más evidencia y más tranquilidad, como Isaías 43:13. Dice, aún antes que hubiera día, yo era. Es decir, antes que existiera todo, ¿quién era ya? Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. No hay quien de mi mano libre. ¿Será que los animalitos, las criaturas del mar que aún no han sido descubiertas, los animales de la microbiota que no podemos ver con nuestros ojos, ¿será que eso se escapa del designio de Dios? ¿Qué creen ustedes? Los niños, viejos, jóvenes, ¿se escapan del designio de Dios? Dice, aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. No hay quien de su mano soberana libre. Lo que hago yo, pregunta él mismo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede estorbar lo que Dios hace? Si Dios dictaminó que iba a ser gris, ¿quién va a estorbar que sea gris? ¿Ustedes creen que alguien estorbe lo que Dios dictamine? Claro que no. Si dijo que era gris, ¿iba a ser qué? Será gris. Porque ¿quién puede estorbar lo que Dios diga? Isaías 44, del 24 al 25 dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo. ¿Que lo hago qué? Todo. Que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos. ¿Deshago qué? Las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo Jehová que lo hago todo. Hermanos, Dios no hizo algunas partes de la historia humana. Dios no hizo la humanidad a medias. Dios lo hizo ¿qué? Todo. Asimismo, todo lo que va sucediendo es lo que Dios ha decretado que sea hecho. Escucha estas palabras. Todo lo que va sucediendo es lo que Dios ha decretado que se vaya haciendo, que sea hecho. Todo lo que va sucediendo. Absolutamente todo. Isaías 46 del 9 al 10. Veámoslo un poco con más de profundidad, que ya lo leímos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él es Dios. Lo primero que nos dice este verso, hermanos, que es como el texto base de este sermón, es que Dios es Dios. ¿Cuántos dioses más existen? Ningún otro. Solo el Dios de la Escritura. Él es Dios. Es lo primero que nos dice este texto y que tenemos que tener presente. Desde el principio, Él anuncia el final. ¿Por qué creen que eso sucede? Porque Él es eterno. ¿Por qué desde el principio de las cosas Dios anuncia el final? ¿Cómo sabía Dios cómo iba a ser el final? Pues porque Él es eterno, para Él no existe el tiempo. El tiempo no le afecta a Él. El tiempo nos afecta ¿a quiénes? A nosotros. Nosotros a veces creemos que Dios es igual que nosotros, que se envejece, que le pasan los años, que se cansa, que se debilita, que le da hambre. ¡Qué error! ¡Qué error! Dios es eterno. A Él no le afecta a la humanidad, a Él no le afecta el tiempo en ese sentido, hermano. ¿Por qué Dios desde el principio anuncia el final? Otra razón es porque Él mismo fue el que decretó que así sucediera. Como Dios decretó que todas las cosas sucedieran, por eso es que Él puede desde el principio decir que, ¿cómo va a ser el final? Porque Él fue el que lo decretó. Entonces,
Por un momento usted analice esto. Dios está en su lugar, en la eternidad. Hay una línea de tiempo que nos afecta a quienes, a Él no, pero Él puede ver con toda facilidad esa línea de tiempo. Él fue el que decretó que en esa línea de tiempo empezara así y terminara así. Y Él la puede ver con facilidad. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo decretó. Él fue el que lo decretó. Por eso, hermanos, Él es Dios, no hay más como Él es eterno, el tiempo no le afecta, y Él mismo fue el que decretó que las cosas pasaran, por eso es que sabe desde el principio cómo va a ser ¿qué? El final. También este verso nos dice que su consejo permanecerá. ¿Cómo que su consejo? Con ese. Pues lo que Él dice, hermanos, lo que Él planeó, lo que Él determinó que sucediera, eso es lo que va a permanecer. Dice el versículo 10. Mi consejo permanecerá. Permanecerá. Es decir, será lo que pasa, será lo que suceda y siempre será así. El consejo de Dios será lo que pasa, será lo que suceda y siempre será así. Es decir, lo que pase en nuestra vida para aplicarlo a nosotros es lo que Dios quiere que pase. Es lo que Dios ha querido que hasta la fecha nos pase. Pero no solo a nosotros no somos el ombligo del mundo. Estamos hablando de la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia, de la universalidad humana. Todo lo que acontece a la humanidad, a la creación, es lo que Dios ha querido que pase. ¿Va quedando claro, hermanos? Espero que quede claro porque este es un estudio particularmente para nosotros como iglesia local. Tengo el afán que entendamos esto, hermanos. La soberanía de Dios. Analice su vida. Difícil, bonita, adversa, pues al día de hoy todo eso ha sido lo que Dios ha determinado. Ha sido lo que Dios ha determinado para usted. Todo eso. Dios no juega a los dados. Tiremos estos daditos para ver la vida de fulanito, ver qué lo ponemos a hacer o qué le sucede. Y tira los dados. Ah, le tocó esto. No, Dios no es como nosotros. Él es excelso y eterno. Y desde antes del principio, antes que hubiese luz, ya Él sabría cómo iba a ser el final, porque Él mismo determinó que así sucediera. Él mismo lo determinó. El versículo 10 termina diciendo, haré todo lo que quiero. ¿Hará qué? Todo lo que quiero. ¿Y qué ha pasado? Pues todo lo que Dios ha querido. Todo lo que Dios ha querido. Su vida está acá al día de hoy porque así Dios lo ha querido. Y toda su vida, a través de su historia, 20, 30, 10, 5, 50, 60, 70 años que tenga, eso ha sido lo que Dios ha querido que usted ¿qué? Viva. Que usted viva. Todo lo que Dios quiere, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Eso en primera medida, hermano. Segundo, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Entonces, vamos a hablar de dos cosas que van de la mano. Estamos hablando que todo lo que sucede fue porque Dios lo planeó así. Pero también vamos a hablar de la responsabilidad del hombre. Porque uno dice, pero esto fue un pecado, esto fue algo muy malo. Claro, eso fue lo que Dios designó. Pero ¿quién fue el responsable de hacer eso malo, ese pecado? ¿Dios? Fue el hombre. Entonces vamos a ver cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre van ligadas. No se pueden desligar. No se pueden desligar. Dice Proverbios 16, versículo 4, ya lo leímos. Vuelvo y lo leo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Dios hizo al impío, pero ¿Dios es impío? Claro que no. El impío es el impío. El impío peca.
aborrece a Dios. ¿Dios es el autor del pecado? Claro que no, hermanos. Claro que no. Dice Romanos, estas son las riquezas inescrutables. Es decir, que no podemos acceder allá, que hay cosas de la mente de Dios que no vamos a entender mucho. Pero gloria a Dios por eso. Y una de esas es la soberanía de Dios que se une a la responsabilidad del hombre. Vamos a ver un ejemplo en Romanos capítulo 9, versículos 17 al 23. Yo lo leo. Romanos 9, del 17 al 23 dice, porque la escritura le dice a Faraón, ¿saben quién era el Faraón? Claro, un hombre pagano, adorador de dioses falsos, que esclavizó al pueblo de Israel. Porque la escritura le dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Quién levantó a Faraón? ¿Los egipcios? ¿Qué dice la Biblia? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, dése cuenta en solo ese versículo cómo se armoniza la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿El malo quién era? El faraón. ¿Quién lo levantó? Dios. ¿Para qué lo levantó? Para mostrar en ese faraón ¿qué? El poder de él mismo y para anunciar en todas las naciones, porque Egipto era el imperio de esa época, para anunciar en todas las naciones el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios es soberano y Él fue el que levantó al faraón. Él fue el que lo levantó, hizo que se rebeldizara, si se puede decir así. Hizo que fuera rebelde, que se obstinara contra la voluntad de Dios. Dios mismo hizo eso, endureció el corazón, para mostrar en eso, en esa rebeldía, el poder de Él y para que el nombre de Él fuera anunciado en toda la tierra. Porque va a correr la fama del nombre de un Dios Jehová. El pueblo egipcio, el ejército egipcio, no pudo con unos esclavos, porque Jehová los defendió. Eso corrió la fama, hermanos. El imperio de la época fue aplastado por un Dios, el Dios verdadero y único. Entonces, si ven, Dios soberanamente levantó al faraón, hizo que él se endureciera para su propia gloria, pero el que pecó, ¿quién fue? El faraón. Sigue diciendo. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Él es el creador eterno. Del que quiere, ¿tiene qué? Misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, pregunta Pablo, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Entonces Pablo dice en este argumento, cualquiera podrá decir, pero entonces ¿por qué Dios me inculpa sabiendo que nadie se puede resistir a lo que Él designe? A su decreto eterno. ¿Por qué Dios me dice que yo soy culpable? ¿Cuál es la respuesta de la Biblia? Oiga, sí tiene razón, ¿verdad? ¿Por qué culpa a Dios? No, ¿sabe cuál es la respuesta? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que estés rebelde por lo que has vivido? ¿Quién eres tú para que te enojes con Dios por lo que ha pasado? ¿Quién eres tú? Esa es la respuesta de Dios. Y sigue diciendo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Le va a decir el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pues, mira la pregunta que hace Pablo, hermanos, para nuestro entendimiento. ¿Ustedes creen que el alfarero hace un vaso de barro y lo hace imperfecto? Es posible que el vaso de barro se levante contra el alfarero y le diga, oiga, ¿usted por qué me hizo tan torcido? Oiga, ¿usted por qué me hizo esto? ¿Usted por qué me hizo vivir el fuego? ¿Por qué me aplastó tanto? ¿El vaso de barro se puede levantar contra su alfarero y decirle eso? Dios predetermina todas las cosas, incluso el mal. Pero quien comete el mal es el hombre. En pocas palabras, la Biblia nos dice que lo que debemos hacer es callar, porque Dios es soberano. Y porque Él hace, ¿qué hace Él? Lo que le plazca.
Todo lo que quiere ha hecho, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. ¿Quién le puede altercar? ¿Quién le puede altercar a Dios? Versículo 21 de Romanos 9. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Es decir, ¿y qué nos importa? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados. ¿Pre qué? Preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces Dios, de toda la humanidad, ¿qué preparó? ¿Qué creó? ¿Vasos de qué? Vasos de deshonra y vasos de gloria. En una casa de hace 2000 años, habían artefactos de barro para la honra de la familia. Esos artefactos, ¿dónde los ponían? Pues, donde todo el mundo que entrara los viera, eran para lucirlos, eran bonitos. Pero el mismo alfarero que hizo esos artefactos para lucir, hizo también, por ejemplo, las basinicas, que esas donde tenían que estar, escondidas. Hermanos, ¿quién le puede altercar a Dios que haya hecho impíos, pero que también haya tenido pueblo para escoger como justos y cristianos? ¿Quién le puede decir a Dios? ¿Quién le puede altercar? Que nos haya hecho pasar todas las circunstancias adversas que hemos pasado. ¿Alguien le puede altercar a Dios? Nosotros somos el barro, hermanos, y Él es el alfarero. Y Él es el alfarero. Entonces, aún el mal, aún el pecado, es predeterminado por Dios. Ojo lo que le estoy diciendo. Es que no que Dios sea el autor del pecado, sino que Él es el que lo predeterminó. Él predeterminó que la caída iba a suceder. Pero ¿quién pecó? ¿Quién fue? Adán y Eva. Adán y Eva. Dios no es el autor del pecado, Él predeterminó que así sucediera. Aún el mal, las cosas malas, los pecados a nuestro alrededor, nuestros propios pecados, los pecados de los que nos rodeaban, son predeterminados por Dios. Sin embargo, vuelvo y lo recalco y necesito que les quede esto muy claro, esto no lo hace a Él el autor del pecado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Dios no puede pecar. Dios no puede pecar y Él aborrece el pecado. Él no tiene comunión con el pecado, pero Él predeterminó que así sucediera. Él predeterminó que así sucediera. Queridos hermanos, Dios mueve los hilos de la historia. Dios mueve los hilos de la historia humana, de la historia de la iglesia y de nuestra propia vida en particular. Dios mueve los hilos de la historia humana, de la historia de la iglesia y de nuestra propia historia en particular. Su vida, el resultado de su vida, lo que es usted el día de hoy, lo que ha vivido, lo que ha tenido, lo que se le ha quitado, lo que ha perdido. ¿Quién ha movido eso, hermanos? Dios. Dios. Él es sabio. Y aún el pecado del hombre viene siendo un instrumento utilizado por Él para hacer sus santos propósitos. Escuche esto. Aún el pecado del hombre, lo que usted ha vivido por causa del pecado, aún ese pecado Dios lo ha utilizado, hermanos, para hacer sus santos propósitos. Solo lo puede hacer Él. Algo tan nefasto, tan negro y tan dañino como el pecado, ser utilizado para santos propósitos, pues sí. ¿Quién lo hace? Dios. Dios, hermanos. Sin embargo, Él no peca, ni es el autor del pecado. Ni peca, ni es el autor del pecado. Miren esto, hermanos. Dios da una ley.
Dios da unos mandamientos que nosotros los seres humanos conocemos. Es más, dice la Escritura que en las conciencias de los hombres quedó plasmado parte de esa ley moral. La moralidad, hermano, la ley moral de Dios quedó plasmada en la conciencia de ¿quiénes? De todos los hombres. Por eso es que aunque los hombres no sean creyentes, en alguna manera saben que si los ven adulterando, tienen que esconderse, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que esconderse? Porque en su conciencia contaminada y perversa saben que lo que está haciendo, ¿qué? Es malo. ¿Quién le dijo que era malo? Su propia conciencia. Entonces, hermanos, Dios nos dio una ley que el hombre conoce. Y a esa ley debemos sujetarnos todos los hombres. Esa es la responsabilidad del hombre de la que estamos hablando. Debemos sujetarnos a la ley de Dios. Y si el hombre cae en pecado, es su pecado y es su consecuencia. Es decir, lo que hemos vivido hasta el día de hoy, nuestros pecados, los pecados de los que nos rodean, que es lo que ha llevado a las circunstancias que hemos vivido, ha sido predeterminado por Dios, pero ese pecado y la consecuencia de ese pecado es responsabilidad ¿de quién? De nosotros los hombres. De nosotros los hombres. Es nuestro pecado, es nuestra consecuencia. Es nuestra consecuencia. Pero aún la consecuencia de dicho pecado fue ordenada y fue decretada ¿por quién? Por Dios. ¿Cuál es la consecuencia de ese pecado? Pues hoy estamos viviendo, por ejemplo, muchas consecuencias de ese pecado. Pero hermanos, algo nos da paz y descanso. ¿Quién fue el que gobernó que las cosas sucedieran de esa forma? No fue un accidente, no fue coincidencia ni casualidad, fue Dios. Mi pecado, mi consecuencia, pero fue ordenado y decretado por Dios. Voy a ver algunos ejemplos bíblicos de eso que les estoy diciendo, queridos hermanos. Hechos 2, versículo 23, nos dice lo siguiente. A este, es decir, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo. ¿Por qué Jesucristo fue entregado? Por el determinado ¿qué? Consejo, es decir, hubo una determinación ¿desde cuándo? Desde el principio para que Cristo fuera entregado. Ese es el determinado consejo. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que Dios fue el que determinó que Jesucristo fuera prendido y ¿qué? Y crucificado. Pero mire lo que dice también el versículo al final. Prendisteis y matasteis por manos de ¿quién? De inicuos, crucificándole. Entonces, ¿quién predeterminó que fuera así? ¿Quién dijo desde el principio, así va a ser el Redentor, va a ser crucificado? Pero, ¿quién ejecutó el pecado, hermanos? Los inicuos, es decir, el hombre pecador. El hombre pecador. ¿Qué vemos ahí? La unión de ¿qué? De la soberanía de Dios y la responsabilidad de ¿quién? Del hombre. Se une la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hechos 4, del 27 al 28, también dice la Biblia. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron contra Jesús? Dice, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, los judíos, los gentiles. ¿Para qué? Dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, la vida de Cristo es un ejemplo de nosotros. Ha sido determinado todo lo que debe de suceder. Y eso ha pasado, hermanos. Sin embargo, en medio de los pecados y de esas circunstancias malas y pecaminosas y consecuencias de esos pecados, ¿quiénes han sido los que han cometido y los responsables de cometer esos pecados? Nosotros.
Pero Dios mismo se sirve de esos pecados para hacer ¿qué? Sus santos propósitos. Dios se sirve, hermanos, de esos pecados, de la maldad del hombre, para hacer ¿qué? Sus santos propósitos. Sus santos propósitos. Para hacer cuanto su mano había determinado. Lucas 22:22 también nos da otro ejemplo al respecto. Dice la Biblia: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. ¿Según lo que está qué? Cristo, entonces, nuevamente lo digo, es un ejemplo de que Dios determina las vidas de todas las personas, las circunstancias, el pasado, el presente y el futuro ha sido ya determinado. ¿De la mano de quién? ¿Del consejo de quién? De Dios. De Dios. Dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, la soberanía de Dios, sucede lo que está determinado. La responsabilidad en este caso fue ¿de quién? De Judas, que fue el que lo entregó. En este caso, ¿no? Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Quién lo entregó? Judas. Pero ya Dios había determinado que así fuera. ¿Quién fue el que cometió el pecado? ¿Jesús? ¿Dios? Judas. ¿Pero quién había determinado que así fuera? Dios. Entonces, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre van ¿de qué? De la mano. No se pueden desligar. No se pueden desligar. Todos hemos vivido. Todos. Si están acá es porque están vivos. Aún los niños más pequeños. Samuel, que es el más pequeño. Mayara, que le sigue. Todos hemos vivido. Hasta el más viejo de todos nosotros. Todos hemos vivido algo, hermano. Les digo algo. A pesar del pecado de los que nos han rodeado, a pesar de nuestro propio pecado y de las circunstancias, ¿saben qué les digo, hermanos? Acá estamos el día de hoy. ¿Dónde está usted? Acá. ¿Qué es lo que ha hecho que usted llegue acá el día de hoy? Todo ese tipo de circunstancias. ¿A dónde lo han ido trayendo? Acá. A donde estamos hoy. ¿Qué podemos ver en eso? Que ha sido Dios el que ha predeterminado nuestra vida, hermanos. Nada se le escapa a Dios. Nada. Nada. Y gloria a Dios, usted está hoy acá, es por eso, hermanos. Es por eso. Usted podrá decir, pero es que no, fue que quebré en una empresa que tuve y por eso me tocó escaparme. No, fue que me estaban amenazando los guerrilleros o quien sea, no sé, y por eso me tocó esconderme y por eso me vine para el Huila. No, fue que... ¿Quién predeterminó todas esas cosas, hermanos? Para tenerlo usted ¿en dónde? Acá. A esta hora y el día de hoy. Dios no se equivoca, hermanos. Él no juega los dados. Él no echa suertes. Él gobierna absolutamente todas las cosas. No hay coincidencias, hermano. No hay coincidencias. Aún el pecado que a usted le tocó atravesar y las consecuencias de él, Dios lo predeterminó. Dios lo predeterminó, hermanos. Acá estamos todos el día de hoy, es decir, esos pecados cometidos por nosotros o por quienes nos rodeaban han sido de alguna manera instrumentos divinos y soberanos para traernos hoy a donde estamos. Vuelvo y lo digo. Esos pecados cometidos y todas las circunstancias vividas por nosotros o por quienes nos rodean o nos rodeaban han sido de alguna manera instrumentos divinos y soberanos para traernos hoy a donde estamos. Hoy a donde estamos. Sin embargo, quiero hacer una advertencia. No podemos excusarnos y decir, como Dios es el que predetermina todo, entonces pues pequemos. No resistamos la tentación. Pequemos.
Ojo, hermanos, porque recuerde que la responsabilidad del pecado es mía, es del hombre. Y las consecuencias que vamos a vivir son reales. Son reales. No nos excusemos en la soberanía divina para decir entonces hagamos y vivamos como se nos plazca. No, hermanos, cuidado. Para eso está la ley que nos norma, que nos dice cómo debemos de vivir. Para eso debemos entender que hay consecuencias reales. El pecado trae consecuencias y muchas de esas consecuencias pueden durarnos toda la vida mientras estemos ¿en dónde? En la tierra. Y no olvidemos también que somos nosotros los responsables. Quiero darles un ejemplo muy bonito y muy alentador, y es el ejemplo de José. Génesis 50, 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Todos conocemos la historia de José. Sus hermanos lo querían matar. Lo tiraron a un pozo esperando a ver cómo lo mataban o qué hacían para decirle a su papá que lo habían matado o que se había desaparecido. Justo en ese pasó un montón de ismaelitas, comerciantes, y se lo vendieron como esclavo. ¿Les pareció algo bueno? Muy malo. ¿Qué le tocó vivir a José en Egipto? Injusticias, injusticias y cosas muy malas para cualquiera. Tanto que por ser justo y por ser creyente, se apartó y salió corriendo de una tentación sexual. ¿Y eso qué le trajo? Más injusticia. Entonces, mira lo que dice Génesis 50:20. José hablándole a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Queridos hermanos, lo que el ser humano pensó para mal, para nuestro mal, Dios lo encaminó a bien. Y por eso hoy estamos acá, hermanos. Lo que en el pasado muchos hombres hicieron mal y pensando que nos iban a hacer mal y de hecho nos hicieron mal, pero ¿quién encaminó todo eso para nuestro bien? La divina providencia, la soberanía de Dios. Todas esas cosas malas que vivimos, incluso el pecado, hermanos, eso malo que quizás otros nos hayan hecho, Dios lo encaminó para nuestro bien, para nuestro bien. ¿Queda claro, hermanos? Tercero, debemos ser guiados por lo que podemos saber, no por lo que está solo en la mente de Dios. Debemos ser guiados por lo que podemos saber, no por lo que está solo en la mente de Dios. Pregunto, ¿en dónde está lo que podemos saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿En dónde está lo que podemos saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? En las Escrituras. Lo demás está solo en la mente de ¿quién? Es decir, aquí hago distinción, hermanos, del decreto eterno de Dios, que está en su sola ¿qué? En su sola mente, en su solo ser. El futuro, el pasado, el presente, el futuro de nosotros como seres humanos, ¿eso está solo en quién? En Dios. ¿Podemos saber el día de mañana? Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos hacer lo que la Biblia nos dice. A esa es la voluntad revelada, la voluntad secreta de Dios, hermanos, es esa misma, que solo está en ¿quién? Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová, dice la Escritura. Las cosas secretas le pertenecen a Él, más las reveladas nos las ha dado ¿a quiénes? A nosotros. Su palabra, hermanos, ¿quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Acá está en la Escritura. Ahí está en la Biblia, hermano. En la Biblia es donde está lo que debemos saber. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? En las Escrituras. Lo demás solo se encuentra en la mente de Dios. No trate de escudriñar.
ni de averiguar, con los brujos, con los agoreros, leyéndole la mano, las cartas, el cigarrillo, la taza del chocolate. Nada de eso. ¿Eso está en la mente de quién? Dice la Escritura que él enloquece a los agoreros, que él entorpece el consejo de los adivinos, porque eso solo está en él. Es su voluntad secreta, hermano. Pertenece solo a él. Solo a él. Allá permanecerá para siempre. Por eso nuestra guía debe de ser la palabra de Dios y no nuestras emociones. Nuestra guía debe ser la palabra de Dios y no nuestras emociones. Hoy me siento bien, por eso estoy acá. Y si dentro de 8 días me siento mal, pues no. Hoy estoy feliz, por eso vengo a la iglesia. Pero si en 8 días me siento triste, no voy. Entonces, ¿qué está haciendo su guía? Es solo un ejemplo, venir a la iglesia, pero se aplica para todo. ¿Qué está haciendo su guía? Sus emociones. No deben ser nuestras emociones la guía. Tampoco deben ser las circunstancias. Amaneció bien el clima, no está lloviendo, pues entonces de seguro es que es voluntad de Dios que vayamos a la iglesia. Pues vayamos a la iglesia, no está ni lloviendo y ya bajó el sol. Voluntad de Dios, bendito sea. Pero si llueve, usted se guía por las circunstancias. Uy, llovió. No, seguro no es voluntad de Dios que vayamos. No, hermano, usted no puede conocer lo que está solo en la mente de Dios. ¿Quién es el que predetermina las circunstancias? Solo Dios. Eso no está a nuestro alcance. Entonces, no deben ser las circunstancias las que nos guíen, hermanos. Voy a poner un ejemplo también que nos puede servir. Entonces, si fulanito me habla y se acerca y se sienta al lado mío, es porque Dios quiere que entablemos una relación. Y dejan ese tipo de cosas a las circunstancias. Uy, se sentó al lado mío, de seguro es la voluntad de Dios que establezcamos una relación. Y se basan en las circunstancias. ¿Debemos basarnos en las circunstancias? Entonces usted dice, bueno, si cuando me levanto está lloviendo, es porque es voluntad de Dios que yo vaya a trabajar. Y si no, pues no voy. ¿Estoy basándome en qué? Circunstancias. ¿Conocemos nosotros, hermanos, ese tipo de cosas? Eso solo está en la mente ¿de quién? De Dios. Ahora, otros que dicen y basan su vida en la suerte o en el azar. Si me gano la lotería, dejo de trabajar y ahora sí voy a la iglesia. ¿Qué les parece? Si me gano el baloto, pues con eso ya tengo con qué pagar suficiente todas mis deudas, compromisos, y ya con tranquilidad puedo congregar. No, hermanos, estamos equivocados. Nuestra guía segura, nuestra brújula, nuestro mapa son las Sagradas Escrituras. De lo demás, Dios se encarga. Dios se encarga. Nosotros hagamos lo que Él nos manda. Hagamos lo que Él nos manda. Y lo que podemos saber en la Biblia, hermanos. Siendo sabios, siendo prudentes. Porque la Biblia es suficiente para todos los asuntos necesarios para ser salvos. Para la obediencia y para la fe. Pero la Biblia es suficiente para decirle a usted qué carrera debe estudiar. ¿Quién es el que va a ser su esposo? No, la Biblia exactamente no le dice ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero hermanos, la Biblia nos habla por principios. ¿Por qué? Principios. Entonces no debemos guiarnos por lo que pase a nuestro alrededor. Uy, se me están cerrando las puertas acá. No, eso de seguro es que Dios quiere que yo me vaya de este pueblo. Uy, se me abrió una puerta en Medellín. ¿Pero qué puerta? Oiga, de seguro es que Dios quiere que yo me vaya. ¿Creen que así se mueve Dios, hermanos? ¿Que nos deja a las circunstancias para que decidamos nuestra vida? Estamos equivocados, no hemos entendido la soberanía de Dios. Eso está solo en la mente ¿de quién? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, yo no debo esperar que una circunstancia externa para que se me señale con quién me debo de casar. Pero la Biblia me dice, por ejemplo,
que no puede ser en yugo desigual, que tiene que ser en el Señor y otro tipo de cosas. Eso es solo un ejemplo. Para todo, hermanos, la Biblia es nuestra guía, nuestro mapa, para todo ese tipo de cosas. No busque dirección en las circunstancias, porque va a ser confundido y va a ser inestable. ¿Cómo va a ser su vida? Como las olas del mar, porque las circunstancias varían mucho, varían mucho. Entonces usted dice, voy a cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no me está gustando. Bien. Y usted dice, si me va mal esta semana, cambio de trabajo. Entonces usted se dejó guiar por esa circunstancia para cambiar de trabajo. ¿Se deja guiar por eso? Dice, si no consigo empleo de aquí a un mes, o si no sucede algo de aquí a 15 días, me voy de esta ciudad. Me voy de esta ciudad. No piensa, por ejemplo, que Dios quiere que seamos miembros de una iglesia, que Dios quiere que hagamos todo decentemente y con orden, que Dios quiere que le demos a Él prioridad. Entonces, ¿sí ve que la Biblia sí nos va direccionando, hermanos? ¿Nos va direccionando? ¿Sí? Nosotros lo que podemos hacer solamente es lo que Él nos manda. Las cosas secretas están bajo su dominio. Cuarto, ¿qué me dicen de la oración? Porque si todo está predeterminado, ¿para qué orar? Echen cacumen, dirían algunos hoy. Piensen, si todo está predeterminado y si al fin y al cabo va a suceder lo que Dios ha querido y ha preordenado desde el principio, ¿para qué orar? El cuarto punto es, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, ni para hacer que tuerza su brazo. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, ni para hacer que tuerza su brazo. Al fin y al cabo, hermanos, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que Dios ya dijo que iba a suceder. Entonces, mi oración no es para torcer el brazo de Dios, ni para hacer que cambie su voluntad. Unos ponen el ejemplo de Ezequías cuando enfermó. Querido Ezequías, arregle su casita, hermano, porque se va a morir. ¿Y qué hizo Ezequías? Ay, no, y fue, y oró, y suplicó. ¿Y qué le sucedió a Ezequías? Se le añadieron unos años más. Entonces, algunos dicen, pero vea, mire, sí le torció la mano al Señor. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Y las reveladas son para nosotros. ¿Cuál era el designio de Dios? Que Ezequías viviera, realmente no sé cuántos años pasaron ni qué edad tenía, que Ezequías viviera 40, por ejemplo, o que viviera 50. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Que viviera qué? 50. ¿Cuántos años vivió? Realmente no sé, pero pongámosle que fueron 10 años más los que Dios le dio a Ezequías, pues la voluntad de Dios era que no viviera 40, sino 50. ¿Por qué se le dijo entonces que iba a morir cuando tenía 40? Porque lo que quería producir Dios en Ezequías, ¿qué era? Humillación, arrepentimiento, clamor. ¿Se dan cuenta, hermanos? La oración no es para torcer el brazo de Dios, sino fue que Dios se le haya torcido el brazo y dije, ay, bueno, pobrecito, ya no 40 pues porque oró de corazón. Pongámosle 10 más. No, Dios había determinado que eran esos 10 años más de vida para él, pero lo que quiso en Ezequías provocar en él era humillación. ¿Queda claro? Entonces, hermanos, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios ni para hacer que tuerza su brazo. Vuelvo y leo Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede estorbar lo que Dios decreta? ¿Nuestra oración? ¿Creen ustedes que nuestra oración estorbará lo que Dios ha decretado? No. Lo que Él hace, ¿quién lo va a estorbar? Salmo 33:11. Dice el Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Para qué? ¿Hasta que alguien ore y se tuerza? No. ¿Qué dice ahí?
El consejo de Jehová, ¿qué? Para siempre. Es decir, lo que Él ha dictaminado, lo que ya Él en sí mismo ha dicho que va a pasar, eso eficazmente es lo que va a pasar. Los pensamientos de su corazón permanecerán por todas las generaciones. Para siempre permanecerá lo que Dios ha decretado. Él es el que hace que todas las cosas pasen. Quédesele claro, si se va, guárdesele esto. Dios es el que hace que todas las cosas pasen. Así entonces, ¿qué es la oración? Porque pues debemos orar y de hecho la Biblia nos dice que oremos, pero para torcer el brazo de Dios, para hacer que cambie su voluntad. La oración es para que lo honremos. La oración es un medio de adoración. La oración, escuche, es para que nos humillemos y derramemos nuestro corazón. Eso le agrada a Dios. ¿Para qué es la oración? Para que nos humillemos y derramemos nuestro corazón. La oración hace que nos demos cuenta de qué tan pequeños y débiles somos y qué tan grande es Él. ¿Qué hace un cristiano cuando ora, hermano? ¿Se está dando cuenta de qué? Qué pequeño soy, Señor. Qué débil, qué frágil, pero qué grande eres tú. Eso es la oración, hermanos. La oración es para pedirle lo que necesitamos, claro. De eso se trata, de derramar el corazón. Sabemos que todo lo que va a suceder es lo que Él ha predeterminado. Pero hermanos, la Biblia dice, pedid, pedid. Entonces la oración es para pedir lo que necesitamos, pero sabiendo que al fin y al cabo Él hará su sabia, perfecta y buena voluntad. ¿Puede usted pedirle a Dios? Claro, por medio de la oración. Pero ¿qué debe de saber cuando le esté pidiendo? Señor, yo te pido que sanes a mi hijo. Sánalo, Señor, es mi deseo. No sabemos, ¿usted sabe cuál es el decreto de Dios para la vida de su hijo enfermo, por ejemplo? ¿Qué va a pedir usted? Señor, haz que se muera. ¿Qué va a pedir usted? Señor, yo te pido que lo sanes. Yo no sé, Señor, pero mi deseo es que lo sanes. ¿Es bueno pedir? Claro, hermanos. Pero entendiendo que al fin y al cabo, ¿qué es lo que va a suceder? La buena y perfecta voluntad de Él. Señor, te pido esto, pero que se haga según ¿qué? Tu voluntad. Tu voluntad. No debemos pedir lo que se nos venga en gana. Debemos pedir según la voluntad de Dios. ¿Qué debemos pedir en la oración, hermanos? Entre otras cosas, lo que redunde para la gloria de su nombre. Escuche esto. ¿Va a redundar para la gloria del nombre del Señor el pedir un carro último modelo? Entonces debemos pedir, Señor, dame ese carro, es que yo lo decreto, yo declaro que ese carro va a ser mío. ¿Eso es pedir? ¿Eso es orar? No. ¿Y en qué va a redundar eso para la gloria del nombre del Señor? Hay que pedir teniendo en cuenta que eso redunde para la gloria de su nombre. Segundo, que eso redunde para la extensión del reino o de la obra de Dios. Y tercero, hay que pedir que eso redunde para el bien de su iglesia. Para el bien de su iglesia. Somos miembros de una iglesia, pongo un ejemplo, hermanos, y la Biblia aprueba que seamos miembros de una iglesia local. Y yo le estoy pidiendo un trabajo en Medellín. Señor, dame un trabajo en Medellín, te lo ruego, Señor. ¿Ustedes creen que eso va a redundar para el bien de la iglesia? Si yo me voy para Medellín, ¿va a redundar para el bien de la iglesia, hermanos? Si usted se va, abandona acá, siendo miembro de la iglesia, ¿eso redunda para el bien de la iglesia? ¿Para la extensión del reino? Entonces, ¿es voluntad de Dios que pida eso, hermano? ¿Se da cuenta? Entonces, hay cosas que la Biblia, que están solo en el secreto de Dios, pero hay otras que la Biblia nos muestra. ¿Sí? La oración es lo opuesto de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Escuche esto. ¿Qué no es orar? Es decirle a Dios ¿qué? Lo que tiene que hacer.
Entonces, Señor, sánalo. Señor, dame esto. Señor, haz esto. Eso es decirle a Dios ¿qué? Lo que tiene que hacer. Y eso no es la oración, hermanos. La oración no es decirle a Dios lo que tiene que hacer. Porque la oración expresa el deseo del corazón, claro. ¿Usted qué tiene que hacer en la oración? Expresar el deseo de su corazón. Pero es pedirle para que la voluntad de Dios sea hecha. Es decirle, Señor, yo deseo esto, pero que sea hecho conforme a ¿qué? A tu voluntad. Señor, yo deseo esto, pero yo no sé. Ayúdame, Señor, a que sea conforme a tu voluntad. Los creyentes oran, pero no para cambiar el plan de Dios. Escucha esto. Los creyentes oran, no para cambiar el plan de Dios, sino para aceptarlo y para encontrar la bendición de Dios a través de dicho plan. ¿Para qué oran los creyentes? No para cambiar el plan de Dios. Así no me está gustando. No, hágame el favor y cámbieme las cosas. No, hermanos. Usted ora expresándole su dolor, su ansiedad, su afán, pero no para que Dios cambie su plan, sino para qué? Para aceptarlo y para encontrar la bendición de Dios a través de dicho plan. No lo entiendo, Señor, yo no entiendo esto, pero dame paz. ¿Ustedes creen que Dios escucha esa oración? Claro que la escucha, hermano, y así hará. La oración no tiene el propósito de alterar las cosas que Dios ha determinado. Escuche esto. La oración no tiene el propósito de alterar las cosas que Dios ha determinado. Si Dios determinó que iba a ser así, ¿será que mi oración va a hacer que cambie? ¿Qué creen ustedes? ¿Desde cuándo fue establecido el plan? ¿Y mi oración va a hacer que cambie eso? No, hermanos. ¿Sí? Así es el plan de Dios. Así es el plan de Dios. Les pongo un ejemplo. Mateo 5:10. Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Bienaventurados quiénes? O sea que a veces los cristianos ¿qué van a padecer? ¿Y eso lo cambia Dios? Así yo le diga en mi oración, Señor, quítame esta persecución, quítame esta aflicción. ¿Eso hace que el plan de Dios se cambie? Pero yo le puedo pedir a Dios que lo haga, claro, hermanos, yo le puedo expresar lo que hay en mi corazón, pero sabiendo que al fin y al cabo, ¿qué es lo que va a prevalecer? Su perfecto plan, su perfecto plan, ¿sí? A veces los creyentes padecen por hacer lo justo. ¿Hay que orar? Claro que sí, pero entendiendo que al fin y al cabo va a prevalecer lo que Él ya determina. Primera de Juan 5:14, otro ejemplo. Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así la Biblia. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si Él nos oye, Él hará su voluntad. Él nos oye, Él hará su voluntad. Pediremos acorde a la voluntad revelada, no a la voluntad que está en la mente de Dios, es decir, a su voluntad secreta, hermanos. Nosotros vamos a pedir acorde a cuál voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios que conocemos nosotros? ¿Conocemos qué va a pasar mañana? Usted joven, soltero, adolescente, ¿conoce con quién se va a casar? ¿Cuántos hijos va a tener? ¿Lo conoce? ¿Conocemos nosotros cuándo nos vamos a morir? ¿No? Entonces debemos orar acorde a lo que podemos conocer, hermanos, y expresar nuestros deseos. Conclusiones. Voy a hablar de 2 conclusiones. Primero, no se cruce de brazos. No se cruce de brazos.
Como usted puede decir, como pues Dios ya lo determinó todo, pues esperemos que caiga del cielo, esperemos que sea lo que suceda, lo que Dios mande. No se cruce de brazos, haga lo que debe hacer. ¿Qué es lo que debe hacer? Eso que redunde para la gloria de Dios, hágalo. Esa es la voluntad de Dios, eso que redunde para la gloria de Dios y eso que empuje para el verdadero bien de los que le rodean a usted. ¿Qué debe hacer? Quedarse quieto y cruzarse de brazos porque Dios es soberano y ya todo está predeterminado. ¡Qué error tan grande! Eso es determinismo, se llama determinismo. Como ya todo está preordenado, pues relajémonos y que todo pase y todo fluya. No. Usted lo que tiene que hacer es hacer lo que redunde para la gloria de Dios y lo que empuje al verdadero bienestar de quienes, de los que le rodean a usted. Eso es lo que debe impulsarle a tomar decisiones. ¿Qué redunda para la gloria de Dios y para el bien de los míos? ¿Qué redunda en verdad? Eso que aporte para la extensión del reino de Dios. Su trabajo, su vida, sus decisiones, ¿realmente van a aportar para la obra de Dios algo? ¿Para la gloria de su nombre? Y si no, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Sí se da cuenta cómo es que debemos nosotros actuar? Y todo esto, por supuesto, basándose no en sus experiencias ni en las circunstancias que pasan, sino que debemos basarnos ¿en qué? En la voluntad revelada de Dios, su palabra. Una parejita vive en unión libre, es un ejemplo también. Y están esperando a ver si es la voluntad de Dios casarse. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Casarse. Pero ellos viviendo en unión libre están esperando, ¿no? Pues aquí estamos esperando que Dios nos revele, que Dios nos muestre, que pase tal circunstancia para ver si nos casamos. No, querido amigo, ya la voluntad de Dios revelada para nosotros ahí está. ¿Cuál es? Cásese. Debe casarse. O termine. Pero la voluntad de Dios no es que sigan viviendo como en unión libre. Es solo un ejemplo, pero eso aplica para todas las cosas. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios oculta y que solamente la tiene Él, hermanos? En ese sentido, las cosas secretas las podemos saber, pero Él que nos dejó, su palabra, que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y el lecho sin mancilla. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe basar nuestras circunstancias, entendiendo, hermanos, que Dios es soberano y que todas las circunstancias, al fin y al cabo, van a suceder según ¿qué? Lo que Dios haya planeado. La persona soltera dice, no, pues voy a esperar que me caiga, a ver, si de pronto se me sienta al lado el mismo ejemplo que puse al principio, ese es el que Dios mandó. Y resulta que ese que se le sentó al lado ni siquiera es cristiano. ¿Creen ustedes que así actúa Dios, hermano? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice que todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Dice que tiene que ser no con yugo desigual. Dice que tiene que ser, hermanos, honrando en santidad a Dios. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Señor, de pronto es voluntad de Dios, me estoy enamorando de alguien que está casado. Pero Señor, eso de seguro es tu voluntad. Ambos nos estamos enamorando. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Que se acabe un hogar para entablar otro es la voluntad de Dios? No, hermanos. Porque la voluntad de Dios está ¿en dónde? Ahí en la Biblia. Ahí en la Biblia. Es solo un ejemplo, hermanos. Es solo un ejemplo. Segundo, confíe y descanse en el Señor. Dios controla absolutamente todo y a todos. Confíe y descanse en el Señor. Dios controla absolutamente todo y a todos. Él es sabio.
Él es bueno y Él es justo, aún en medio de las injusticias de los hombres. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, todo lo que pasa a los cristianos, a los que son llamados y a los que aman a Dios, eso redundará al fin y al cabo, ¿para qué? Para el bien. Entonces confíe en Dios, no le dé miedo, pero Señor, ¿y qué tal si me muero? Pero Señor, ¿y qué tal si que mientras salgo me ocurre un accidente? Pero Señor, ¿y qué tal si? Descanse en Dios. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Que todas las cosas redundarán para el bien de quienes. ¿Y todas son casi todas? ¿Todas son qué? Todas las cosas, queridos hermanos, redundarán para el bien de los hijos de Dios. Todas. Eso, el día que yo entendí eso, hermanos, se me cayó un peso de encima. Se me alejó el delirio de persecución, el miedo a que algo malo pase, a que qué será el mañana, a que qué va a suceder. Ay, entendí que Dios gobierna todo y que todo lo que pase a mi vida va a redundar al fin y al cabo para mi bienestar como cristiano. Porque si Él hace que todo pase y Él es nuestro Padre, es bueno, es justo, es sabio, eso a mí me da paz. No significa que como ser humano no me aflija, hermanos, no estoy diciendo eso, no podemos ir a ese extremo. Pero en esa aflicción yo se la llevo a Él mismo y le digo: Señor, yo sé que tú lo gobiernas todo, pero yo no. ¿Sí ven la oración tan sincera? Señor, yo sé que tú lo gobiernas todo, pero yo no gobierno nada. Lo que pueden ver mis ojos, mis narices. ¿Y qué hago? Voy en oración: Señor, ayúdame, dame paz, controla mi vida. Ayúdame a entender que tú gobiernas todas las circunstancias. Y eso me da paz. Y eso me da paz. Mateo capítulo 10 del 29 al 31 es algo más que... Mateo 10 del 29 al 31. Dice la Biblia: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Eso qué significa, hermano? ¿Cuánto vale un pajarillo? Miserias, insignificancias, 4 pesos. Y sin embargo, aunque no valen nada, si alguno cayó a tierra fue por casualidad. Si algún pajarillo iba pasando y lo pisó un carro, ¿eso fue por coincidencia? Es un pajarillo insignificante, pero aún la muerte de ese pajarillo, ¿quién fue el que controló y designó eso desde el principio? El nacimiento de un pajarillo también, una insignificancia, una cosita feíta y pequeña. Pero ¿quién es el que controló y designó que así fuera? Un pajarillo, un pajarillo. Jesús pone el ejemplo de un animalillo insignificante, pequeño, sin mucho valor, para que darnos a entender, para que entendamos, hermanos, que si aún un animal pequeño, sin valor e insignificante, pero aún su propia existencia ha sido preordenada y su propio final ha sido preordenado por Dios, ¿eso qué debe llevarnos a tener a nosotros? Confianza y seguridad de que Dios gobierna todo y que nada de lo que ha sucedido ni de lo que sucederá se escapa ¿de qué? De la mano de Dios y de sus soberanos propósitos. Y miren lo que dice el versículo 30 tan bonito: pues aún vuestros cabellos están todos contados. No sé si tomarlo de manera literal. Algunos no tenemos tanto cabello, otros muchos. Entonces dirían: uy, tengo un cabello abundante, ¿cómo todos mis cabellos están contados? Eso más bien es como el Señor diciendo: Dios lo sabe todo. Esté tranquilo, tenga paz, porque Dios lo gobierna todo. Versículo 31. Así que no temáis,
Entendiendo eso, ¿qué no debemos hacer? No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, si la vida de un pajarillo, la existencia de un animalillo tan insignificante, Dios la gobierna, el día de su nacimiento, el día de su muerte, ¿cuántos pichuelitos tuvo? ¿Cuál iba a ser su parejita, ese pajarillo? ¿Cuánto más nuestra vida, hermanos? ¿Será que Dios no la va a gobernar? Claro que sí. No temamos, no temamos. Job 42:2. Libro de Job 42:2 para terminar. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios es nuestro Dios y Él es soberano, hermanos. Nada se escapa de Dios, ni de su decreto eterno. Absolutamente nada. Que esto nos lleve a tener paz. Lleve a tener paz, hermanos, a confiar en Dios. Entendamos, el pecado y las consecuencias son responsabilidad nuestra. Fueron predeterminadas por Dios, todas esas circunstancias. Pero el pecado es mío y las consecuencias son mías. Pero al fin y al cabo Dios es el que gobierna todo. Amén. Oremos, hermanos, para terminar.